¿Te parece bien acá? No sé, como que yo intenté ordenar un poco por si quería hacerlo como usar todo esto de fondo, pero eso es pura restos de exposiciones. Ya estamos filmando todo, así que dale, ¿sí? Está bien, perfecto. Claro, Por eso es perfecto. crudo. Sí, está perfecto. Me gusta la estabilidad, el equilibrio milagroso de aquella No, especie de no, estante. eso está increíble. Y Así además, funciona bien, claro. No toques nada porque el hilo ese lo tumba todo. de hecho, ahí está el equilibrio perfecto. Sí, Total. se cayó un día y sabes que no puedo levantarlo. Ah, pues Traté de aparte está levantarlo varias veces. la estantería, está todo hecho mierda, claro, mira. Sí, no, sí, se cayó todo. Es un Mataclark. De hecho, está el libro de Mataclark ahí. Mira. Y digo, bueno, será un mensaje subliminal, porque está justo en el borde el libro de Mataclark y se cayó. Desde el libro de Mataclark para allá se cayó Ese todo. de Diana Dowd también lo tengo yo, que está buenísimo el libro, tenés ahí horizontal, así que... Bien, me di cuenta que los viajes entre un lugar y otro estoy tratando de hacerlos en bus y metro y eso, ¿Mm? pero no es un buen plan, es mejor ir en Uber o en algo que te lleve de punto a Sí, punto, porque en el mapa decía venir hasta acá, poner en 60 minutos en bus y 12 minutos en sí, bueno, es que Uber. además ahora en estas fechas te toca que no hay mucha Hay que gente, entonces. esperarle que el bus no viene y tal, así que bien. Sí, Me interesa primero que nada este Freezer, porque en las películas ayer vi It, justo, me pasó algo gracioso porque terminé de ver It en un centro comercial que salí, estaba todo el centro comercial vacío, así medio tétrico. Llego al lugar donde estoy parando, subo por el ascensor y en el piso donde abro, en el piso 19, estoy alquilando, había una nena con globos en la mano. Eran azules, no eran rojos, pues yo ya directamente era como el colmo, pero raro, ¿no? Tipo, ves a Luna en la mañana de tu casa y lo primero cuando uno hace azul, la nena con 10 globos así, como, ¿qué pasó, no? Raro. Y estos siempre suele haber como restos humanos y esas cosas, estos freezers. No sé para qué lo usas acá en particular, pero. No, este freezer lo uso, este se llama Efraín, particularmente. Efraín el refri. El refri, mira. Sí, tiene su Sí, sí. nombre. Lo uso para congelar cosas, básicamente. Es una buena función para un freezer, sí. Sí, Es como. lo que básicamente congelo son como. Hago muchos experimentos con hielo. Yo trabajo mucho con hielo y estoy de hecho escribiendo un libro con solo frases escritas con letras de hielo. Entonces, este freezer lo tengo hace un par de años ya que lo uso para congelar letras o para hacer algunos otros experimentos que estoy haciendo congelando objetos, descongelándolos, filmando su descongelación, haciendo timelapse o lo último que he estado haciendo también es que fabriqué unos discos de vinilo, pero el molde del disco de vinilo y eso lo estoy congelando también y los pongo en tocadiscos hasta que el hielo se derrite y dejan de sonar. Es una especie de disco Suenan. efímero, en vez de disco eterno de Cerati es como lo opuesto. Claro, claro, ya murió Mira, Cerati y bueno, tuve que hacer un claro. disco efímero, no un disco eterno. Winter is coming. Bien, no lo abramos por las dudas entonces. Presentate, por favor. Eh, bueno, nada, soy Daniel Reyes León, soy un artista que trabaja en Santiago y vive en Santiago de Chile. Y básicamente lo que he estado investigando son relaciones que se dan entre el arte y las ciencias, de una manera en la cual se pueda también abordar problemas que están vinculados al lenguaje o vinculados un poco a lo que serían las tradiciones orales o al cambio climático o a, a la poética que surge también en ese cruce que hay entre el conocimiento y la experiencia. ¿No? Mm. Para mí eso es como un punto clave desde el cual comienzo a hacerme preguntas y de esas preguntas van saliendo un montón de relaciones que se pueden establecer hacia distintos aspectos, a veces más vinculados con la ciencia, otras veces más vinculados con las mismas poéticas y lo que sería también esta cosa de que me interesa mucho, que es como cómo rescatamos esa voz que tiene la tradición oral, ¿no? Y que va cambiando, que es muy dúctil y a su vez es muy rápida, y cómo de alguna manera la visualidad, o más que la visualidad, las experiencias sensibles pueden ser construidas también en un ámbito artístico, cultural o que permita como conectar con esa memoria que se construye solo en las personas a partir de las situaciones más bien efímeras que se Mm. dan también en el lenguaje. Como un disco de hielo, ponele. Por ejemplo, el disco de ayer es como mi último, mi último trabajo y estuve Está bueno. presentando en ¿Tenés cosas Chile. ahí para ver adentro o no? Que No, sea. ahora no, Ah, ahora está vacío porque está estuve de vacío. viaje 2 meses y lo Mira. dejé completamente vacío y desenchufado porque esto consume Claro, una cantidad. consume su electricidad también, ¿no? Aquí dice kilowatt por mes, 18 kilowatts por mes y no quería pagar esa cuenta. No, pero 18 kilowatts por mes no puede ser. Debe consumir 18 kilowatts por día eso. No, he
ensayo de 25 grados. ¿Vos decís? ¿18 kilowatts por mes nada más? Sí, sí, Porque una estufa, poner la que tengo en mi casa, la estufa eléctrica, así como una medio grande, que gasta 2 kilowatts por hora. O sea, 48 kilowatts por día. Me parece que esto 18 por mes es un poco. Sí, son kilowatts, o sea, son 18.000 watts. Mira, bueno, Kilowatt nada, hora. será. Sí, igual son súper ahorrativos esto, Ah. como que un poco yo trabajo con gente que hace sistemas de refrigeración industriales. Con gente que se engancha en la luz eléctrica para tener muchos freezers y no pagar. Y pagar 18 kilowatts por mes cuando tienen 40 freezers, claro. De hecho, la etiqueta la pone tu amigo, el freezer no es la que viene de fábrica. Claro, es una trucha esta etiqueta. Está pintada, claro, la obra es la etiqueta. Sí, no, Hoy le estuve preguntando a Pedro recién, que vengo de ahí, que es una pregunta que hago a veces, y el recuerdo que tenía él de su momento así como de esplendor deportivo. ya. Puede ser deportivo o físico, como de alguna situación de hazaña, que en la escala de cada uno puede haber sido ganar una Copa del Mundo o ser, no sé, haber hecho un punto en el ping-pong una vez que estuvo buenísimo. ¿Tenés algún recuerdo de algo que sea así como... Un recuerdo deportivo. Sí, que sea como así para vos como tu highlight, ¿no? Sí, mira, el año pasado me invitaron a jugar una liga con ex compañeros de colegio, hace 23 años atrás, 24 años atrás, y resulta que éramos uno de los equipos más viejos en promedio de edad, ¿no? Todos alrededor de los 39, 38 años. Y resulta que terminamos ganando el campeonato. Mira, Jugando con pendejos de 20 y tantos años que corrían como un avión, ¿no? claro, Usain Bolt, claro. Y decía, wow, qué increíble, güey. Vamos a jugar una liga donde hay que jugar Ah. 20 partidos con estos pendejos que van a correr como enfermos y nosotros que estamos medio gorditos, que ya estamos ahí entrando en la etapa de las lesiones constantes, ¿no? Claro. La excusa constante. Te lesionás solo, sin hacer nada. O sea, abrís el freezer y te lesionás. Decís, ¿qué pasó? Claro. Y nada, y terminamos ganando. O sea, no sé, yo siempre he practicado un poco de deporte, Ah. entonces como que no es tampoco tan extraño. Pero jugando fútbol, baby fútbol, y claro, nos dimos cuenta que la maña de la edad te daba también una cancha. Ah, bueno, la distinta, sabiduría acumulada está claro. Inclinada. Les inclinabas la cancha. Literalmente le inclinaban la cancha, claro. Con unos crickets de abajo, ¿viste? Los pibas subían, era pesadísimo, entonces pum. Me gusta. ¿Para qué sirve el arte? Así que fue muy divertido esa. ¿Para qué sirve el arte? El arte, para mí, creo que es una herramienta de conocimiento. Una herramienta de conocimiento sensible, es una herramienta que permite justamente entrar en situaciones que normalmente uno no entraría porque el arte te genera, te da una especie de crédito en la capacidad de riesgo respecto a lo que son inventos, formas, experimentos. Como que el arte para mí es una especie de crédito de capacidad de riesgo, por decirlo así, ¿no? Como ¿Que te sirve en tu vida no artística aparte? Te digo, esa Sí, manera sí, de claro. operar te sirve para el resto de tu vida. Es que ya tengo casi 40 años, como que ya no sé hacer otra cosa. O sea, No hay hacer casi bien resto otra de tu cosa, vida que no sea ser artista, claro. claro, o sea, ya hay un momento que uno decide y dice, bueno, ya no me pude dedicar a otra cosa prácticamente, porque también volver a aprender todo de nuevo, otra cosa de nuevo, sería súper difícil, digamos. Y adentro de todo, con todo lo incómodo que puede ser el arte como sistema, en el sentido que económicamente no es lo más idóneo, si tienes familia, o sea, tienes una hija, tienes una pareja, todo eso se cuesta un poco ir tirando de ahí. Sin embargo, te regala todo el rato la capacidad de arriesgarte, de decir, bueno, sí se puede hacer. Puede que te tome 5 años, puede que te tome 2, puede que te tome una semana, pero sí se puede hacer, como que uno aumenta el nivel, o más que el nivel, como que uno corre todo el rato, uno va moviendo el umbral de las posibilidades, y eso es algo que el arte te regala per se, y cuando te das cuenta que ya no sabes hacer otra cosa, estás todo el rato en ese momento. Estás regalando eso. ¿Hay alguna línea de tiempo alterna con vos donde sos otra cosa que no sea artista? Sí, bueno, yo me dedico a hacer clases en la Universidad de Chile, soy académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde doy clases 2 veces a la semana, dirijo las tesis también de los chicos. ¿En qué estadio de las carreras? Mira, es raro, normalmente hacía clases en los últimos años, en los egresos, las tesis de los chicos, hacía clases también en posgrado.
Y hace poco me ofrecieron dar un curso en primer año, manteniendo los otros cursos de último año. Y la verdad que ha sido súper lindo porque los chicos de primer año vienen del colegio prácticamente, ¿no? Vienen muy, muy abiertos a recibir, digamos, una experiencia de conocimiento que es divertida. Además yo soy artista, no soy diseñador, no soy arquitecto, Claro. entonces para ellos también les abre un poquito la cabeza respecto a la posibilidad que tiene el estudiar algo y el hacer algo, ¿no? La diferencia que puede haber entre estudiar algo y hacerlo. Claro. Y eso ha sido súper súper interesante. Y aparte con un punto de fuga un poco a la cosa tan, digo, seria y metódica de una carrera como arquitectura, que tiene mucho, ¿no? Claro, de cosas duras, digo. Igual yo hago clases en la carrera de diseño. Diseño. En diseño, sí. ¿Y qué diseño? ¿Que está todo junto diseño o es gráfico, objetual? ¿Está todo en una sola carrera? Claro, después de un tiempo Se separan en industrial, diseño de imagen, industrial, claro. Diseño de imagen o diseño gráfico y diseño industrial. Ahí se separan y en el fondo los perfiles son un poco más distintos, más vinculados a la ingeniería, a la arquitectura, a la construcción y a la inventiva, y por el otro lado más al ámbito de la creatividad, el trabajo con la imagen, audiovisual, porque hoy en día, no sé, yo siempre pienso que hay un montón de carreras que en 5 o 6 años más o 10 años más van a desaparecer. Sí, claro. Y claro, hay algunas carreras vinculadas al mundo de la imagen que tú te vas dando cuenta cómo van mutando, ¿no? Y el diseño es una de ellas, porque hoy en día el diseño es básicamente el diseño de animación, diseño gráfico, y bueno, no sé, yo tengo una editorial, también hago libros, y claro, yo me doy cuenta también la mutación que ha tenido la industria del libro desde hace 10 años hasta ahora, lo que pasa con el libro digital, lo que pasa con el libro objeto, claro. ¿no? El libro ya no es solo un soporte de contenido, sino que también se transforma en un objeto en sí mismo. Y cada vez más se vuelven como un objeto de culto porque la gente lee menos en físico, entonces es como el libro se vuelve una rareza. Claro, hoy en día si tú quieres acceder a contenido, a saber cosas, claro. Vas a internet, no vas a un libro. Claro. Pero claro, después viene esto de que el libro es un objeto que te organiza la información con una sensibilidad completamente distinta. Sí, claro, es algo curado y organizado y con una lógica cerrada en ese capítulo, digamos, en ese... Claro, la hoja de ruta del libro. Total, sí. Una hoja de ruta que se construye entre el autor, el editor, los diseñadores, los fotógrafos, todos los que participan en eso. Y es una autoría colectiva, un poco también lo que sucede, no sé, cuando uno lee papers o lee investigaciones y todo eso, se produce este mismo fenómeno colectivo, pero cuando tú eres autónomo en esa investigación, vas buscando fuentes en distintos lugares y tú te construyes esa hoja de ruta. Hoy en día, no sé, las generaciones más jóvenes son constructoras de hojas de ruta todo el rato. Claro. Pero cuando acceden a un libro, o un libro objeto, o un libro que tiene un contenido distinto, evidentemente ahí aparecen como la forma, el dibujo de la ruta, el dibujo de la historia que se va construyendo. Y es distinto, eso pasa en la narrativa más que... Sí, claro, como hiperlinks pero analógicos, ¿no? En lo digital tocas y vas a otro lado, acá en tu cabeza despierta algo que te lleva un recuerdo o otra cosa, un libro físico. Son como dos situaciones. Igual cuando venga el apocalipsis zombie, los libros físicos es lo único que vamos a tener, así que... Yo pienso que con el apocalipsis zombie lo que va a pasar es que los libros se van a transformar en una especie de muro. De muro, claro. Anti-zombies. Con los cuales vas a poder protegerte de... Y combustible también. Y claro, también vas a poder... Para quemar zombies, sí. Y eso suena un poco nazi, pero sí... ¿Qué cosa? No, de quemar libros. No, pero peor son los zombies. O sea, más allá que suene nazi, es que vengan los zombies a comerte el cerebro. Son una metáfora también, ¿no? La construcción del zombie, el extraterrestre, son esa metáfora del miedo a lo extraño. Sí, total. Claro, el apocalipsis zombie es básicamente ese apocalipsis de los inmigrantes, de los pobres, que se construye bajo una narrativa del miedo y que es básicamente la herramienta de poder con la cual hoy en día nos están oprimiendo constantemente. Soy algo menos intelectualizado y zombies, están todos podridos y te vienen a comer literalmente el cerebro. En ese caso decía que por ahí quemarlos con un libro estaba bueno, más allá de toda la metáfora político-cultural. Tú dices que va a ser una especie de libro Molotov, ¿no? Total. La única manera de salvarse es tirándoles un libro, prendiendo los fuegos. Bien. Me gusta lo de tus viajes, me contabas que vas a varias residencias y esto. Hay artistas que tienen como fobia y que fuera de su lugar de confort no pueden producir, y muchos no van a residencias por eso. Algunos van a unas residencias así freaks,
qué sé yo, hay una artista que se llama Verónica Gómez, que por ahí la conocés desde Buenos Aires, No, que no. estuvo ya como 3 o 4 años en una residencia, no sé, en Islandia, ponele Wow. o en Finlandia, 40 grados bajo cero, en una casa sola, una mega casa enorme, un mes encerrada en una casa en el medio de la montaña. O sea, hay algunos que tienen, ¿no? Como interacción o no interacción en sus residencias. ¿Qué experiencias tenés para contar de cómo te sirven a vos las residencias? Mira, hubo un tiempo que dejé de hacer residencias porque me había instalado, volví a vivir en Chile y dejé un poco esto de estar haciendo residencia, me involucré más con proyectos expositivos, proyectos de vinculación entre investigación, arte y ciencia, y esos requerían muchas veces estar mucho tiempo en un lugar. O sea, no sé, obras como La tonelada de lluvia fueron 3 4 años de investigación, construcción, invento, esto, otro, diseñar un dispositivo de refrigeración que sea sensible a una cantidad de bla, bla, bla. Y eso necesitaba mucho tiempo de estar en un lugar y de construir algo, probarlo, testearlo, darse cuenta que era una mierda, que no servía. ¿Cómo es Seguir. la tonelada de Nada. lluvia? Contame qué era el Eh, proyecto. básicamente la idea era construir una nube de hielo que lloviera sobre un espejo de agua. Entonces esa pieza fue mucho trabajo de diseñar un sistema de refrigeración a tajo abierto, digamos, Mm. completamente abierto, Sí, sí, sí. que en vez de generar frío, contuviera el frío y generara una condensación de la humedad ambiental, eh, porque a mí me interesaba trabajar con el agua libre, Mm. el agua del aire. Mm. Entonces condensaba la humedad ambiental con este sistema de frío y en un punto esta captura de agua llegaba a tener, no sé, 1 tonelada de agua y se Que era como un saturaba. bloque de hielo que recubría una máquina, un artefacto. Claro, claro. Un artefacto que estaba separado. El sistema de refrigeración, la máquina estaba Está aparte. bien. Y la nube, el centro de la nube, que era algo físico sobre lo que se iba acumulando el hielo. Claro, la nube es una metáfora, en verdad, porque no existen nubes de hielo, pero era básicamente un bloque de 1,5 metros por 1,5 metros que era de hielo. Tú lo que ves en la exhibición es solo el bloque de Mm. hielo con las estructuras que conectan con el sistema y este se satura en un punto y empieza a llover. Se descongela, Mm. ¿no? Y después de eso vuelve a Solidificar. un punto de Mm. congelación y vuelve a solidificar y condensa humedad, atrapa humedad y después se vuelve a saturar. ¿Y era En el un goteo ciclo. lógico de algo derritiéndose o era una lluvia así más power? No, ¿Inventaste no la era. lluvia Es que eso dependía de artificial? muchos factores técnicos, factores climáticos, de la humedad Mm. ambiental, la temperatura, si había viento, si no había viento, etcétera, O sea, te etcétera. metiste en un quilombo importante. Claro, claro. Pero a Claro. partir, a partir de eso pude desarrollar un montón Aprender muchas cosas, claro. de cosas que Mm. tenían que ver no solo con la técnica, sino que también con el hecho de decir, bueno, aquí hay una optimización de energía que necesito para poder generar una obra completamente dependiente de la Mm. electricidad. Entonces también pude ir perfeccionando eso para lograr obtener digamos, una optimización técnica de, en el fondo, no usar más energía de la necesaria, que Mm. no fuera una obra absurda por estar Claro. hablando de un fenómeno climático, del derretimiento de los hielos, de la entropía y de todos estos factores que tienen que ver con el hecho de la ausencia de agua. eh, que no fuera la obra más dañina de lo Que la crítica que estaba llevando, claro. exacto. Cada vez que la caer en el prendías absurdo. morían 20 pandas. El Soniolante morían 20 pandas. Instantáneo, claro. Claro. Y por ejemplo, con esa obra no pude hacer nunca una residencia. O sea, no Claro, pude salir a hacer una residencia claro. porque todo el aparataje técnico, o sea, tenía una fábrica donde se construían las estructuras, otra fábrica donde se hacían los sistemas de refrigeración, mi taller donde hacía las pruebas y después las exhibiciones que se fueron haciendo en la Bienal de Artes Mediales Mm. y otras exhibiciones que me pidieron hacer dentro de ese mismo contexto, un contexto, digamos, ecocultural, ¿no? De ecología y Sí, arte. sí, sí. Pero después, ahora, salieron el año pasado, pude ir a una residencia a Suecia, donde justamente estuve trabajando también más con la misma dinámica, como de materiales muy sensibles a las culturas locales, como con un método de trabajo que yo aplico acá, el hielo, el paisaje en Chile. El paisaje es muy importante, el hielo es parte importante del paisaje y yo lo trabajo de forma muy antirromántica, no es que vaya hasta el glacial y hacer una O foto. sea, que en es un video. pedacito de hielo y lo traigas y hagas con eso una... Exacto, lo que hago es que reproduzco eso con un sistema completamente lógico, con un sistema completamente, digamos, científico, pero absurdamente científico, ¿no? Mm. Y entonces ahí estuve trabajando con eso mismo, pero con los dos materiales que son muy sensibles a la cultura sueca, que son el acero, con el cual negociaron la paz con Napoleón,
y la dinamita, la pólvora, que son los que negociaron la paz con los nazis y que de alguna manera generaron el premio Nobel, ¿no? Esa fortuna que se generó con esa Sí, dinamita. claro. Entonces les construí un premio Nobel de pólvora y acero. Eso fue como el regalo que les hice durante ese proceso de residencia, que además fue en la casa y el taller de Juan Castillo, que es un artista chileno que se fue Vive en los allá. años 80 allá, y la verdad fue toda una experiencia humana muy linda también de conocer a este artista que trabaja muy profundamente en las poéticas del lenguaje, las poéticas de los materiales, las poéticas de la identidad, y claro, eso es un motor que tiene porque también vive un poco fuera, en una especie de exilio cultural, pero que ha sido muy bien recibido en Suecia y en Europa en general. Entonces también es como una especie de modelo de viaje. Fue muy bueno abrir esa experiencia de residencias con él nuevamente. Y en estas residencias te gusta ir como así, como esponja, digo, y tratar de absorberlo de la zona lo más posible, después traerlo acá, o te llevas ya un bagaje fuerte de acá que mixturás con lo que pasa allá y armás algo. Mira, eso depende mucho de cómo se dé el momento de la residencia. Normalmente yo soy como los humoristas, ¿no? Que tienen el chiste preparado y lo activan en el momento correcto, ¿no? Yo, una de las cosas de esto que me ha dado el arte, de experimentar, de salirme constantemente de las zonas más de confort, es que, claro, al final tú tienes una cantidad de métodos de trabajo muy distintos y muy diversos, ¿no? Entonces, ok, arte y ciencia, pero arte y ciencia te da la posibilidad de trabajar con métodos tanto científicos como con métodos más experimentales artísticos, donde incluso una conversación en un bar con una buena botella de vino se transforma en el motor de una obra nueva, ¿no? Claro. Ya sea porque utilizas las palabras de esa conversación, porque se arma una conexión nueva desde el punto de vista poético-lingüístico, o porque en esa conversación resulta que te enteras de un dato que es sensible a un método científico. Es un disparador para otra cosa, claro. Y entonces ahí es donde se combinan varias cosas. Por ejemplo, en la última residencia, esta que hice en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, después en Manaus y finalmente en Suiza, hubo varias cosas que se pudieron conectar para fabricar unos discos de hielo, ¿no? Que se tocaban como un DJing sobre bandejas. una mesa, bandejas y claro, o sea, elegí a Bach porque Bach significa, en alemán significa riachuelo o río pequeño. Entonces recolecté aguas del desierto de Atacama, de la Amazonía, de riachuelos pequeños, me llevé esas aguas para allá, fabriqué los discos en Suiza, y lo que interpretaba eran los preludios y fugas para clavecín bien temperado de Bach, ¿no? En hielo. Entonces había varias conexiones, el clavecín bien temperado como un juego retórico, Bach, que significa riachuelo, y las aguas de distintos lugares de América. Claro. Entonces cerraba mucho, conceptualmente se cerraba mucho, pero además la acción performática de hacer esto implicaba descubrir un poco cómo eran esas sensibilidades, conectando el conocimiento que las personas podían tener en Suiza sobre el agua, sobre el cambio climático, la escasez de agua, pero también allá tienen el problema de que el permafrost está subiendo, ¿no? El hielo, la línea de hielo en los Alpes está cada vez más alta, entonces hay un derretimiento de hielos que es muy sensible a todo esto. Y después, bueno, la historia, ¿no? O sea, en Sudamérica tenemos una historia construida lógicamente de 500 años, y hay una prehistoria a eso que es muy linda y tiene muchas cosas y mucho conocimiento que de una u otra forma tenemos que estar sondeando. Pero allá, claro, o sea, el pueblo donde estaba había sido fundado en el año 600 después de Cristo, ¿no? Entonces, claro. Y tienen todo completamente claro de hace 1400 años, claro. Claro, o sea, Bach está muy presente para ellos. No es como para uno que dice, bueno, Bach, esa música antigua prácticamente, ¿no? Claro. Y bueno, y Bach con esa composición también dio inicio al piano. O sea, el piano contemporáneo, las notas contemporáneas están construidas a partir de esa composición. Él afinó un clavicordio o un clavecín para que sonara como piano, con esos preludios y fugas. Entonces también hay un montón de cosas que tienen que ver con esa conexión, esa nebulosa entre la historia, el presente, las transformaciones, ¿no? Y cómo evidenciar esas transformaciones en una pieza de arte es muy difícil, ¿no? Y dentro de todo el agua es un material muy dúctil para trabajar justamente ese proceso de transformación. ¿Qué cosas te siguen motivando para hacer obra después de tanto construido, tanto recorrido hecho, tantas residencias? ¿Qué cosas te motivan hoy como temas para pensar cosas nuevas?
últimamente he estado pensando, trabajando mucho con el dinero. El dinero que fluye tanto como el agua, digamos, ¿no? El dinero como construcción histórica, el dinero como el objeto, el billete, lo absurdo que es un billete desde el punto de vista del acuerdo al cual hemos llegado, ¿no? De que un billete vale tanto, Claro. pero después ese mismo valor pierde valor, ¿no? Es absurdo, ¿no? Como, bueno, este billete de 1.000 pesos. Resulta que de un mes a otro esos 1.000 pesos tú los sacas fuera del país y ya no vale $1.50, sino que ahora vale $1, ¿no? Entonces hay todo Una un... pequeña mascota está intentando prevalecer, perdón, pero siempre muestro Sí, 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 por favor. los animalitos y este está tratando de entrar de manera... for- Ahí está, ahí se dio cuenta que no cabía. Bien. No, yo evito que entre porque a veces deja su rastro. Ah, su ¿sí? huella por acá, sí. Claro. No son Tienes que dejar nada- entreabierto el freezer y con una trampita tipo, ¿viste? Claro. No sé, acá ando con un... Ah, no, traía. ¿Qué trajiste? ¿Francos suizos? No, pero ando, por ejemplo, tengo un billete, te voy a mandar una foto después, pero es un billete que es de $100 billones de Zimbabue del año 2008, ¿no? Claro. Entonces, una superinflación que genera un billete que es completamente absurdo, ¿no? Mm, 100 billones de dólares. claro. Después está el otro que es 10 billones de dólares. Claro. Y tú dices, bueno, ¿esto qué valor tiene realmente? ¿No? Entonces hay una discontinuidad. Medio pan. El de 100 billones de dólares es Claro, medio pan. es ridículo, vale €1, no sé, Claro. vale 1.000 pesos chilenos. Entonces empieza a haber todo un fenómeno de representación. Y claro, el dinero dentro de todo es un acuerdo al cual hemos llegado, ¿no? Y Acuerdo que fluye, bastante pues. frágil aparte. Pues. Es frágil. Claro. ¿Y en qué está basado el hecho de que haya dinero? ¿Cuánto dinero hay en el mundo? Está basado en la capacidad productiva que tenemos como seres humanos. Y esa capacidad productiva también tiene que ver con, bueno, cuánto hemos abusado de Otros. de energía solar que Sí, alimenta o de los otros vegetales países y a los tal. que les sacamos plata y tal, ¿no? Exacto. Entonces se puede hacer incluso una representación líquida de esos flujos. Me he imaginado la posibilidad de hacer una representación líquida de cómo eso fluye de una manera o de otra. Pero eso es como un poco lo que me estoy imaginando, no tengo idea qué se puede hacer con eso. Por ahora solamente he estado como buscando casos freak de donde el dinero cae en el absurdo, donde por ejemplo el papel donde está hecho vale más que el billete o la Claro, lo que moneda. pasó con Alemania cuando antes del nazismo, que eran carretillas de plata para comprar cosas, que la inflación era una locura, Claro. o en Venezuela, ¿no? Que muestran, viste, pilas de plata para comprar, no sé, un kilo de cebollas. Claro, Un delirio es absoluto. absurdo. Sí, sí, El no. kilo de papel vale más que lo que vale. O sea, el valor simbólico y el valor Claro. material, ¿no? Esa diferencia que hay. Porque hoy en día, no sé, con el agua pasa. O sea, ¿cuánto vale un litro de agua? En dinero. Mm. Pero ¿cuánto vale un litro de agua para ti? Sí, claro. Entonces está todo eso. Y bueno, también un poco detonado porque en Chile todas las aguas están privatizadas, el único país en el mundo que tiene las aguas privatizadas completamente. Las aguas, ¿qué significan? Los lagos. Los derechos de agua, el derecho de usufructo del agua está privatizado completamente. El único país en el mundo que tiene eso. Es un poco ridículo, pero es como una especie de vacío legal. Pero significa que no podés, vos tenés adentro un campo, un lago, y nadie puede entrar porque vos tenés todo alrededor. ¿Eso decís que no hay como un acceso No, público? la propiedad de la tierra y la propiedad del agua están separadas. Tú puedes ser dueño de un terreno, pero no dueño de los derechos de agua de ese terreno. Ah, mira qué loco. Y esos derechos ¿La de que está agua arriba o fueron- la subterránea también? la Todo. subterránea. De hecho, hay una cosa que es muy interesante y por lo cual trabajo mucho con el agua que está en el aire. A esa todavía no la pueden privatizar, dale. O sea, claro. No, porque legalmente la gota de agua está cayendo, si está en el aire libre, es derecho humano todavía. Cuando toca el suelo chileno, pasa a ser propiedad de quien tiene los derechos de agua de esa cuenca. Raro, mira, no sabía que existía eso acá. Es un caso muy friki, de hecho solicité, ahí tengo un documento que lo puedes mirar. ¿Aquel de arriba? Este de ahí arriba, sí. Solicité los derechos de agua, una cantidad de agua. De las nubes, como esa gente que compró la luna, viste, y ahora la vende. Es lo mismo, hacete dueño de todas las nubes, entonces toda la lluvia va a ser tuya, y listo. Y cuando cae a los ríos, en realidad son tuyos los ríos, y ahí tenés una mega mansión en Suiza, total. En Suiza. Total. No, solicité derechos de agua frente al Palacio de la Moneda.
Todas esas piletones que hay de agua, mirá. Claro, entonces, ¿Y te contestaron algo? ¿Qué te me dijeron? contestaron y me dijeron que no, que ya estaba saturada la solicitud de derechos de agua, así Mirá. que estoy pensando en devolverle una tonelada de agua Mm. en algún momento, no sé cuándo. Pero, Igual acá los carabineros son un poco intensos por lo que yo veo, o sea que no sea buena idea ir ahí con un camión cisterna a volcarles agua e inundarlos, pues por ahí es como... Pero se les puede devolver en lingotes De agua. de agua. Está bueno, como de hielo, claro, lingotes. Claro, entonces, Eso está bueno, sí. y sí, la violencia acá es por todos lados, digamos. Ahí existe, bueno, en Sudamérica en general la Sí, sí. violencia es del Estado. Sí, total, de los empresarios, de todos, sí, básicamente. Hay mucha violencia, entonces Sí, sí. ¿cómo transformar esa violencia así como una movida de judo, ¿no? Como una... Usar la fuerza del otro para contraatacar sin, claro, Claro. sin que se dé cuenta. Y entregando algo que es efímero, completamente efímero, y que de alguna manera se pueda significar dentro de lo que es la lógica de, oye, es absurdo que estén privatizando las aguas. O sea, es absurdo que el agua sea privada. El agua es un derecho humano, no es un bien que transable, digamos. Es transable en la medida que haya usufructo o haya una productividad transable, pero además está jodido el asunto del agua, ¿no? Ahora hay una sequía de no sé cuántos meses acá, y hay una sequía constante de hace 10 años, entonces hay una cosa que yo no soy activista y no quiero serlo tampoco, soy artista, pero me parece que son problemas mucho más de raíz, mucho más gruesa que podemos abordar y que podemos trabajar y que podemos darle una relación, construir una relación sensible con eso. Y eso, en este momento eso me motiva mucho, me interesa mucho. Me llama la atención que en muchos países, en México, acá y en algunos otros lugares, hay como mucho arte político desde el amplio sentido de lo político, esto, ¿no? De preocuparte porque alguien se queda con el agua y investigar sobre eso, que por ahí en otros países no pasa tanto, ¿no? ¿Por qué te parece que sigue como esa cosa más Sí, yo creo reaccionaria de alguna manera en la manera de hacer arte muchas veces? yo creo que es una herencia, o sea, hay métodos de trabajo que se dieron durante las opresiones políticas y que de una u otra forma generaron una especie de gueto del arte y la política, ¿no? Al cual uno, o sea, yo nací en el año 80, uno podía... ¿Hasta qué época estuvo Pinochet acá? Hasta el 80, no, hasta el 90. Hasta el 90. Hasta el 90. Entonces uno podía entrar a eso, pero también uno dice, pero es que esa cosa de la política histórica generó muchas otras ramas, ¿no? Claro. Una de ellas es este código de aguas, que de hecho lo tengo por ahí quemado, que es este código de aguas que se generó durante la dictadura, que no ha sido cambiado durante la democracia y que de una u otra forma es lo que condiciona la relación comercial del agua y es terrible, ¿cachai? O sea, son cosas que hay que cambiar. Hay una constitución que Claro. establece que la propiedad está por sobre el individuo y son cuestiones que heredamos de una dictadura y que no han cambiado, pero también heredamos una metodología de trabajo, Claro. vinculación, arte y política, y en este caso más que arte y política tiene que ver con una cosa mucho más global, que es en el fondo el problema ecológico de sustentabilidad con el cual nos estamos relacionando hoy en día con el mercado, con el consumo, con la misma política, micropolítica de vida, digamos, o sea, cómo reciclas, qué reciclas, Claro. si consumes cosas con plástico o no, y todo eso que tiene que ver con cómo te alimentas también, con un estilo de vida, finalmente. Y un estilo de vida que al final te lo venden como un producto de consumo, y que en el Total. fondo no debería ser tan así, sino que tendría que ver con una escala de valores distinta, digamos. Y aparte esa tensión entre él, tenés que tener un consumo responsable y después las fábricas que fabrican cualquier cosa que se te ocurra son como absolutamente irresponsables y en escalas que, o sea, todo lo que vos puedas polucionar y contaminar es Claro. nada comparado con cualquier idiota que fabrica, no sé, el gorrito para esa muñeca, o sea, es una locura todo lo que hacen, ¿no? Claro, Te exigen a vos cosas que ellos se las pasan por las pelotas, básicamente. O sea, un kilo de carne que cuesta 15.000 litros de agua. O sea, cámbiale la escala de valor. No lo Total. mides en dinero, mídelo Sí, en claro. agua, por ejemplo. Sí, cuántos recursos se necesitan para hacer algo, claro. Exacto. Una Una locura. trazabilidad, ser Claro. consciente de esa trazabilidad. No para que estés todo el rato volviéndote loco y Claro. no puedas vivir y no puedas ser feliz porque estás angustiado constantemente por eso. Pero sí al menos tener un margen de conciencia. Sí, un estado de situación de cómo está operando el mundo alrededor. Exacto, exacto. Me gusta siempre preguntar los superpoderes de la gente con la que charlo.
No sé si tenés alguno que quieras contar. Eh, superpoder que tengo. Yo. Vos. Chuta, está difícil. Sí, yo creo que tengo un superpoder que es que puedo entrar en una conversación con casi cualquier persona en casi cualquier idioma. Sin hablar el idioma necesariamente. O hablando el mismo idioma, o hablando otro idioma, pero sí tengo una capacidad de poder relacionarme con las personas muy fácilmente. De conectar con las personas, de empatizar con distintos Mira, tipos de personas. eh, y les puedo hablar de cualquier cosa, no me corto, digamos, no soy muy tímido en el sentido de hablar quizás desde el lugar del absurdo para justamente romper ciertas barreras que a veces se producen mira, a nivel psicosocial. está bueno. Mi novia ahora que veo aquella, que es una, no sé cómo se llama, aquel recipiente graduado verde, tiene unos iguales que usan entre todos los millones de juguetes que tienen en su laboratorio, sí, tiene unas de esas. Sí, Mira, estos son ferrofluidos. sí, Estos son no sé cómo se ferrofluidos. llama el recipiente, pero ahí adentro tenés ferrofluidos. Esas sí, ferrofluido en polvo. Mira, Estaba haciendo algunos experimentos con imanes también. Es muy divertido porque los imanes son geniales. Sí, estoy haciendo unas piezas que levitaban. Entonces esto también genera ¿no? Este es el ferrofluido, que es óxido de hierro, básicamente, Sí, sí, que se activa con estos imanes de neodimio. claro. Y hemos estado generando algunas piezas pero nada que se haya exhibido todavía. Y con los imanes estaba haciendo algunas cosas, piezas que levitan. Con la tonelada de lluvia, justamente lo que había era la lluvia caía y al costado de la instalación habían piezas que estaban levitando, se levantaban. Mira, Como una especie de ilustración más visual de todo este ciclo en el fondo, esta energía invisible que es la temperatura y que hace que el agua se vaporice sí, nuevamente. claro, que se convierta en distintos estados todo el tiempo, ¿no? Claro, que genere ese ciclo. Eso. Ese ciclo. Que a mí me parece muy interesante entender que las obras también son ciclos, ¿no? O sea, una obra como la tonelada de lluvia es muy difícil de vender. Entonces no es que el fin sea el mercado, ¿no? El fin es justamente que se reproduzca este ciclo, y muchas instalaciones, muchas obras de arte justamente funcionan bajo otra escala de valores donde el mercado no ingresa, Claro. ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde hay un ciclo, ¿no? Me interesa, me quedé pensando en esto de los dueños del agua en vez de terratenientes como aguatenientes, ¿no? Claro, Esa cosa, el tipo que es hidroteniente. hidroteniente, claro, el tipo que es el dueño de las aguas, es un delirio absoluto, Bueno. pero nos estamos todo el tiempo enfrentando a nuevos como desafíos en la imbecilidad humana, ¿no? Cada vez vamos un poquito más para allá. Es interesante. Sí, Hablando de eso, ¿cómo te llevas con el mercado? no sé cómo me llevo, la verdad no lo sé. No soy muy consciente de cómo me llevo con el mercado. Pero eso, respecto a eso claro, los nuevos territorios de la imbecilidad humana, yo, yo creo que uno como artista tiene que ingresar a esos nuevos territorios de la imbecilidad humana, porque son parte de los márgenes que están construyendo hoy en día los nuevos territorios que vamos a transitar, ¿no? Sí, sí, es como parte de la vanguardia. Claro, Claro. hace un tiempo atrás era como que eso lo exploraban solo científicos y personas muy inteligentes, pero hoy en día no, pues hoy en día la democracia, una de las cosas que tiene es que eso se explora desde el mercado y eso puede ser la estupidez más estúpida del planeta. Claro. Y bueno, hay que también dialogar con eso. Yo en ese sentido con el mercado lo he intentado hacer exposiciones en galerías comerciales, con obras comerciales, quizás obras comerciales, con obras, con precio, digamos. Pues estás en situación comercial, claro. Claro, puesta en situación comercial y no ha sido una muy buena experiencia. He vendido obras, sí. He vendido obras. Tengo obras en colecciones acá, en España, en museos y cosas por el estilo. Pero no soy un artista que vive del mercado, soy un artista que genera sus propios proyectos, financio mis propios proyectos. Y ahora último he tenido la suerte de ser invitado a proyectos que están financiados y que te permiten construir obras sin la presión de venderlas, sino que es como el cine, como que ya está financiado de antes, Claro. entonces tú simplemente tienes que encadenar otro Llevar financiamiento tú, para claro, sí, sí, ir sí. terminando eso, pero el método de trabajo es más investigación o más como construcción cinematográfica, en el sentido, el modelo de producción es más cinematográfico. En el fondo la obra se construye por etapas,
la planificas por etapas y vas financiando esas etapas Claro. para poder generar eso. Con subvenciones tipo Fondar. Acá tienen un montón de subvenciones que están buenas aparte, ¿no? De bastante plata en Chile. Sí, sí, de hecho mucha gente se queja y todos los años es lo mismo, hay una queja constante si te ganas o no te ganas el Fondar, porque es un poco azaroso también, ¿no? Los criterios nunca son muy transparentes, o sea, no, el funcionamiento es transparente, pero los criterios son raros, son muy subjetivos, son criterios Claro. artísticos. Entonces, claro, tú a veces tienes, no sé, te faltó 2 puntos para poder ganarte, no sé, $20.000 para hacer tu obra. Claro. Y por 2 puntos no lo tienes. Y después no hay opción, o sea, no hay manera. Entonces ahí tú tienes que empezar a crearte otras dinámicas de producción. Por suerte está esto del Fondar, pero también con el tiempo, empiezan a aparecer nuevas formas de financiamiento, público-privadas. Uno también empieza a ahorrar. Yo cometí el error de hace unos años atrás de endeudarme, por ejemplo, de pedirle dinero al banco Para hacer obra. para hacer una obra y nunca más lo hago, porque hasta el día de hoy estoy endeudado. No he podido cubrirlo. ¿Pero qué obra era? ¿Una mega obra o era...? La tonelada de lluvia, Ah, justamente. mira. Sí, sí. Ah, no, perdón, fue la siguiente. Fue la montaña, máquinas de ocio. Que era una montaña rusa de hielo. Claro, vos también tenés como una escala de imaginación que después el tipo del banco contento, pues terminás perdiendo la casa, ¿viste? Por la obra, pero... No, el tipo del banco pensaba que era un crédito de consumo para poder comprarme, no sé, Un plasma gigante. Claro, La tele de 500 pulgadas, claro. Pero Nadie sí. se le ocurría que alguien podía llegar a invertir en una montaña rusa de hielo, claro. Exacto. Sí, sí. No fue realmente un gran negocio. Pero fue una ni para el montaña, banco ni para mí. montaña rusa de hielo que literalmente podías usarla como montaña rusa. No No, para no. personas, pero una escala pequeña con un carrito que andaba y todo eso. No, el carrito Ah. lo eliminé porque me parecía demasiado... Poco metafórico. Es que todo ese trabajo partió también de una investigación sobre la industria del ocio, ¿no? El origen, o más que la industria del ocio en sí, el ocio contemporáneo. ¿Cómo es el ocio contemporáneo? Y hoy en día el ocio está basado en 3 pilares fundamentales, que son la industria, el autoconocimiento, la autoconstrucción y el ocio más social, que tiene que ver con la dedicación a la... como a entregar parte de tu energía, digamos, tu capital laboral a la construcción de una mejor sociedad, ¿no? Entonces tienes este consumo, ir al cine, no sé, un videojuego, conciertos, etcétera, etcétera, que es un ocio de consumo, o sea, en el fondo tu tiempo libre estás pagando por ir a entretenerte. Está el otro ocio que es más espiritual, que es de autoconstrucción, que tiene que ver con las religiones individualistas que están muy en boga hoy en día. Y este otro ocio social, digamos, que es como colaborar en la construcción de algo comunitario, participar de situaciones decisionales a nivel comunitario, y que tiene que ver con este tiempo libre, ¿no? ¿Cómo dedicas tu tiempo libre en contraposición a tu tiempo no libre, No libre, tu tiempo claro. productivo? A tu tiempo esclavo. Entonces esa exposición tenía esta obra que era una montaña rusa de hielo, que es que está basada en el primer diseño de la Marcus Anna Thompson de la primera montaña rusa que se diseñó en 1885. Tenía también la portada de un libro de Kropotkin donde habla justamente de este ocio social, la necesidad de que el obrero tenga tiempo libre para construir una mejor sociedad. Y después un gong que lo puedes ver ahí, que lo tengo acá, que se llama La religión del dinero. Ah, mira. Un poco basado en el texto de Benjamin sobre el capitalismo como religión. Y que es una moneda transformada en un gong y que suena como un gong. Claro. Podemos hacer sonar, si quieres, para que Es como el sonido del mercado, digamos, de alguna manera. claro, está justo en esa mitad, ¿no? En ese punto medio. Voy a hacer sonar la hoz y el martillo. Dale. Justamente. Y esta moneda que encontré, desde la misma época más o menos del origen de la industria del ocio, que es una moneda que tiene por un lado la hoz y el martillo, 23 años antes de que existiera el comunismo, y por el otro lado tiene al cóndor, que está hecho como un águila, realmente, porque el grabador
que hizo Exageró. que nunca había un cóndor en el grado. Claro, era muy optimista, era un pterodáctilo el cóndor, claro. Entonces muy divertido, una moneda que se hizo 5 años antes de que comenzara el siglo XX y que anticipa un poco esta dualidad política de estas nuevas espiritualidades políticas del comunismo. Yo creo que tu nueva investigación en obra tendría que ser cómo hacer para que el banco al que le des la plata arme una colección y que tu obra de Montaña Rusa de Hielo sea como la primera adquisición y con eso saldás el... Sí, pero puede que necesite ayuda para eso, porque no sé cómo acceder a la gerencia del banco como que me compre una pieza así. Claro. Es raro. Igual hubo gente interesada, preguntaron Mirá. por esa pieza en un momento y dije, ojalá que salga algo. Pero al final preguntaron más por hacer más exposiciones con esa muestra. Claro. Esa pieza. Otra gente de bancos que te ofrecían otros créditos para hacer ilimitada cantidad de obras, claro. Ahora que te vas a Suiza, viste, los bancos suizos te ofrecen... No, en Suiza pasó una cosa bien divertida porque me fui a Liechtenstein. Estuve un día en Liechtenstein. Cuando estaba en San Galen me estaba alojando en un pueblo que se llama Gaiz y que está muy cerca de Liechtenstein. Y Liechtenstein tú sabes que es como un paraíso fiscal, o sea, más que Suiza. Es como el lugar donde se va a lavar el dinero. De Suiza, lo de los suizos lavan la plata, que ya es como un oxímoron, ¿viste? No hay más, o sea, no hay nada ahí, es como... No, ya, es como el meta Sí, claro. Y yo quise hacer una acción dentro de un banco, pero el director de esta unidad, el Patrick Kessler, me dijo, mira, sabes que no conocemos las leyes. Conozco las leyes de Suiza, si quieres hacerlo acá, podemos. Pero las de Liechtenstein es como un principado, el príncipe pone las leyes, claro. Viven 30.000 personas, son todos banqueros. De los cuales 25.000 son gurkas con ametralladoras, o sea, mejor no. Así que fui, estuve Mirá ahí, qué loco. sondeé, estuve observando un poco la situación. Igual, claro, son países re tranquilos, entonces si tú entras con una cámara al banco... Puedes entrar con tu propio auto al banco y a nadie le importa nada. Hacerlo, pero claro. el director del festival un poco me decía, bueno, tú estás a cargo mío ahora, o sea, como que yo estoy produciendo esta Él se tiene que quedar a vivir vivir ahí después si tiene el problema, claro. Exacto. Si te llevan preso, el director del festival es responsable hasta cierto punto, claro. si me meten en la cárcel. Entonces lo planificamos para el próximo año. En mayo vamos a hacerlo ahí. Él va a pedir los permisos necesarios para averiguar. ¿Y qué es lo que querés hacer dentro de un banco de esos? No le puedo contar. No puedes contar. Eso sí que es anda con una cámara y filmás simplemente los nombres de los dueños de todas las cuentas. Y con eso financiás el resto de tus proyectos hasta tus nietos. O sea, como... Claro. La idea es entrar con monedas hiperinflacionadas. Mira. Muchas monedas hiperinflacionadas y cambiarlas por 2 euros, 3 euros, hacer el cambio de una moneda hiperinflacionada por el dinero local, digamos, y en el fondo jugar con esa idea, porque en el fondo Liechtenstein o el dinero de Liechtenstein es el que genera también mucho esa hiperinflación, ¿no? Total, claro, como devolverles el problema que ellos generan, claro. Toma estos 5 toneladas de papel que equivalen a 2 monedas tuyas, pero ahora metetelas en el orto, claro. Exacto. Básicamente. Guárdala. Claro, usa toda tu bóveda en vez de lingotes de oro para esto. Claro, está bueno, porque no se pueden deshacer. Claro. Los lingotes y mete estos billetes, mete estos billetes de Venezuela, ponele. Está bueno. Si tuvieras presupuesto ilimitado, ¿qué obra te gustaría hacer? Uy, si tuviera presupuesto ilimitado, que te he pensado tantas veces en esa... ¿Sí? Sí. Haría un parque de las esculturas submarinos, por ejemplo. Hay una cosa en China, ¿no? Que hay todos unos guerreros que están sumergidos, ¿no? Sí, que alguien pero lo haría todo en hielo. En hielo abajo del agua, claro. Haría un parque o sea, haría una serie de piezas escultóricas bajo el agua, de hielo, con sistemas de refrigeración que las mantengan. Eso ya lo tenía pensado, incluso en algún momento lo hablé con una gente que tenía una empresa esta de escuela de submarinismo y cosas así. Ahora le mando un mensaje por WhatsApp a Jimena que no firme el crédito si vas a hacer eso porque van a tener que ir a trabajar a limpiar el piso del banco suizo el resto de su vida los dos, ¿viste? Y la nena también, los tres. Claro, no es buena idea refrigerar hielo bajo el agua, sí. No sé, son cosas que sí, eso estaría bueno. A mí me gusta pensar en escalas monumentales. Me gusta mucho hacer ese tipo de cosas. O sea, está desde el acto completamente egocéntrico de hacer una escultura de oro macizo de uno mismo, que creo que ya Catelán hizo un váter, ¿no? De eso. Hasta, no sé, conexiones que se pueden estar haciendo entre distintos lugares a través de objetos simbólicos también, ¿no? Eso me parece re interesante.
Pero yo todo el rato que pienso obras, las pienso sin pensar mucho en los presupuestos, ¿no? Entonces, normalmente después voy bajando a nivel al mundo real. A nivel bancario. Claro. A ver, el descubierto que tenés posible en el banco, claro, me gusta. Claro. O lo que pueda surgir de financiamientos públicos, privados, y cosas por el estilo. Pero en el fondo, cuando te hablo del dinero, no hablo del dinero en ese sentido de que me falta el dinero y que quiero tener dinero ni nada de eso. Hablo del dinero como justamente como una nueva religión que hay hoy en día. O sea, ganó el capitalismo, ganó digamos, el libre mercado y se convirtió en una especie de religión. O sea, ahora la gente, el dinero no es un medio para otra cosa. Para mí lo sigue siendo, porque necesito dinero para hacer obra. Pero yo veo como que el dinero es un fin en sí mismo. O sea, la gente quiere tener dinero por tener dinero, porque es como el nuevo Dios, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde se me cruzan un poco los cables y es como, hay algo ahí, es una frontera que tiene que ver con esta conexión justamente de espiritualidad, ocios claro. y valores simbólicos, ¿no? Y me llama profundamente la atención. Y aparte cada vez más abstracto, ¿no? Porque vos decís qué valor tiene real un pedazo de papel y ahora inventaron las criptomonedas que ni siquiera son tangibles. Entonces ya es como, ¿no? La exacerbación del delirio. O sea, Ayer veía... ¿Cuánto vale un Bitcoin a nivel de fuerza laboral, por ejemplo? Claro. ¿No? Como... Sí, algunos lo miden la cantidad de kilowatts que se gastan para minarlo, entonces en función de eso es lo que vale, ¿no? Para producirlo, porque tiene toda una producción que es súper cara. Que tiene que ver con electricidad, claro. y megabytes y es como es una escala de valor completamente diferente Sí, aparte de las oscilaciones que tiene, que vale de repente $15.000, de repente vale 300, de repente, y nadie parece asombrarse con que pase eso, que es 50 por, ¿no? Es como una... Ayer veía un pedacito de South Park y en un momento le explicaban, no sé, estaban unos chicos de South Park en el banco, entonces le decía que quería invertir al tipo, no sé qué cosa, el tipo dice, bueno, vamos a agarrar tu plata y la vamos a poner en un fondo de inversión acá, no sé dónde, en Estados Unidos, después la llamamos a un fondo de inversión extranjero y desaparece. Y listo, ya está. O sea, esa era toda la explicación de lo que pasaba con la plata, no hay más, listo, desaparece, ya está. Claro. Genial. Sí. Antiguamente el dinero estaba basado en oro, tú podías cambiarlo en oro. En algo que tenía alguna relación con el mundo real, claro, sí. Hoy en día es todo tan abstracto. Oro, sal, lo que fuera, claro, cosas. O sea, la economía para mí está mucho más vinculada a la filosofía hoy en día sí, total. Que hace 20 años atrás, ¿no? Incluso por esa vía creo que es re interesante lo que sucede con el dinero, con el origen del dinero y hacia dónde va el dinero hoy en día. No sé, es súper extraño, ¿viste? O sea, como, no sé, herederos de fortunas que no hacen nada más que despilfarrar y en el fondo su despilfarro es tan beneficioso. Sí, es una redistribución de alguna manera, ¿no? Al menos, en vez de acumularla como hicieron los anteriores, por lo menos la gastan en estupideces que a alguien le llega, que no son ellos mismos. Claro, o la fuerza laboral de las personas. ¿Sabes? Total. La energía, o sea, hay una cosa muy interesante que tiene todo eso. Para mí es muy misterioso y que justamente me hace pensar en esta religión del dinero, ¿no? que es la que hoy en día... Benjamin hablaba de ello en 1921 y, sí, claro. Y bueno, hoy en día creo que está mucho más presente, ¿no? O así como Humboldt hablaba hace 2 siglos atrás del cambio climático y hoy en día está muy presente, como muy pitonizo de todas esas cosas. Pero esas conexiones, como que en el fondo también lo que sucede hoy en día es que la historia está mucho más plana, ¿no? Y eso me hace pensar como también en la idea de las generaciones, que en la música está tan marcada, ¿no? O en la literatura, ¿no? Y digo, bueno, hoy en día es como que somos más degenerados, ¿no? Más degeneracionados. Y es muy interesante también trabajar bajo esa perspectiva donde la historia es algo cercano. Está bueno. Tus últimas palabras. ¿Me vas a matar? No necesariamente, pero si querés probamos, pero no. Tus últimas palabras. Son mis últimas palabras. Esas son tus últimas. ¿Me vas a matar? Gracias. No sé con qué me voy a ir, pues siempre... A ver, acá hay unos cablecitos, algo que me parezca que está bueno. Vamos a ir con este pedido de... Ahí está, dale, de quedarte con las aguas esas del coso, me gustó esto. Por ahí sabes algo que vos que estás como con esta situación de las aguas así como muy presentes. El otro día tomé un metro que está muy para abajo, una línea nueva, es violeta, no sé, y había como unos canales subterráneos con agua entre las dos vías del tren, que no entendí demasiado cuál era el objetivo. ¿Tenés alguna idea? Debe ser alguien el dueño de eso, pero por ahí no es nadie y puedes ir a reclamarlo. Claro, el agua que corre ahí adentro, que en algún momento... Pero es como raro, ¿no? Porque vías, o sea, electricidad, el peor lugar para que haya un río es entre medio de dos subtes y estaban ahí. ¿Y qué día fue?
Porque a veces cuando llueve, el agua la canalizan entre medio de la Pero ciudad. estas estaciones están como 30 metros para abajo, pues es una cosa que está súper abajo. Esta línea es muy profunda, raro. Sí, que canalizan a veces las aguas. La capa freática en Santiago en general es bastante alta, o sea, está a 10 metros, 15 metros y tú ya tienes agua de pozo. Mira, Entonces cuando se construyen estas líneas de metro o cuando hacen construcciones en profundidad, normalmente esas aguas tardan mucho tiempo en vaciar sí, esa napa, ese bolsón, claro. pero normalmente no las desvían por la vía porque son, Entre medio de la vía, aparte corriendo agua, una cosa rara. hay que hacer una filtración en el momento nomás. Es muy raro que en el No metro parece, haya- ¿eh? Era como, como una sequía, o sea, era una cosa construida especialmente y con un montón de agua fluyendo así activamente, ¿eh? Quizás están alimentando una ficción. Hay que ver dónde termina eso, ¿no? Bien. Habría que poner un rastreador a dónde va El agua, barquito como el de Iti, que vaya al barquito, después está, ¿qué pasa al final? a dónde Me llega. gusta. Y si no es de nadie, yo te digo, quédate la voz y listo. No, pues si ya está tocando suelo, ese es el problema. Y por ahí el suelo ese ahí no es de nadie, esa profundidad de 30 metros, 40 metros. Mira, el andás a- sudor de las personas Ah, es agua libre. mira, Mm, está bueno. sí, sí. Como en Black Mirror, hay que ponernos a transpirar en vez de en bici, ¿viste? Recoger el sudor y eso Toma después lo agua. purificás. Súdala Claro. y después la condensa en una habitación. Como una anarquía de la transpiración, me gusta. Anarquía El futuro va a ser interesante. El futuro va a ser una cosa, no lo vamos a ver, pero va a ser como un delirio absoluto de verdad. O sea, Bradbury se quedó muy corto con todo. Anarquía de la transpiración me gustó. Me gusta, gracias. Crudo desde Santiago de Chile, donde pasan cosas tan extrañas como en el resto del mundo, por supuesto.